Muy buenas noches, 7 de la noche, 2 minutos. A 12 días de realizarse el trascendental plebiscito en el que los colombianos van a responder si apoyan o no lo acordado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en Cuba, les tenemos la más reciente encuesta, la última, contratada para los medios Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador con la firma Inbamer. Nos acompaña Martín Orozco, su gerente. Doctor Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y vamos a lo que vinimos, a los datos. El más importante para definir cuánta gente puede salir a votar el próximo domingo es la siguiente. Preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que usted participe en las votaciones para refrendar los acuerdos entre gobierno y FARC el próximo domingo 2 de octubre? Esta que es de septiembre, doctor Martín, dice lo siguiente: 31.9 dice que definitivamente sí votará, 16.6% definitivamente no votará. Y hay un rango de probablemente no votará con 8.7, no sabe si votará o no 21.8 y probablemente sí votará 17.5. ¿Qué significa este rango de los indecisos? Simplemente los que dicen probablemente no votará están más inclinados a no ir a las urnas y los que dicen probablemente sí votará están más inclinados a asistir ese día a las urnas. Claro, y vamos a comparar rápidamente con lo que pasó en la última fotografía que vimos en agosto. En agosto, si vemos, los que decían que definitivamente sí votarán representaban el 35.1% de los encuestados, frente al 31.9%. Bajó, y también bajó el número de los que dicen definitivamente no votará, del 20% al 16.6%. ¿Qué pasó ahí? No, simplemente lo que está ocurriendo es que se disminuye 3% el número de personas que dicen que definitivamente van a votar el día de las elecciones, pero se pasan al probablemente sí votará. Es decir, mantienen su intención de salir, pero no están totalmente decididos todavía a si van a ir o no. ¿Hay alguna explicación de eso? Probablemente son los resultados que vamos a ver más adelante que tienen una inclinación hacia el sí. Pues vamos a ver el resultado de la pregunta del millón. Y ya con la pregunta, doctor Orozco, que está diseñada en el tarjetón que van a responder los colombianos el 2 de octubre. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Sí, 67.6%, no 32.4%. Y vamos a ver la fotografía comparado con la de agosto. Es prácticamente la misma. En agosto era 67.5 por el sí, 32.5 por el no. Sí, los porcentajes del sí no cambian mucho, son prácticamente los mismos, pero lo que cambia es la forma en la que preguntamos. ¿Por qué? En agosto no teníamos todavía la pregunta textual que se le va a hacer a las personas en las urnas. Ya en septiembre sí la pudimos hacer textualmente y además le pusimos el tarjetón a la persona físico para que señalara directamente sí o no en el tarjetón. Y estamos preguntando a las personas que dijeron definitivamente va a votar. Solo a los que dicen definitivamente van a votar, que son los que realmente ese día irán a las urnas. Muy bien. La otra pregunta que hemos formulado en esta gran encuesta para Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, que también tiene que ver con el firmado del acuerdo. Conocida la pregunta, empezó también la batalla entre los del sí y los del no por dar a conocer sus argumentos y los acuerdos. ¿Qué tanto conoce usted de los acuerdos a los que llegaron gobierno y FARC? En una escala de 1 a 5, como ustedes lo ven aquí, donde 5 es conoce detalladamente y 1 no conoce nada, vemos que solo el 7.1 de los encuestados conoce detalladamente. Se le acerca un poquito los del 12%. Estos dos, ¿qué tanto conocen? Significa que sumando esos dos, el 19% dicen conocer algo los acuerdos, es decir, por lo menos saben de qué se trata cada punto. Y el 30.5 no conoce nada. Casi que podríamos decir que el 80 no. Desde más o menos la calificación de 3, que es 31.8, la de 2, 17.4 y no conoce nada, es decir, casi el 80%. Casi el 80% no tiene buen conocimiento y eso pues radica básicamente en la extensión de los mismos. Eso explica un poco el tema de los indecisos. Así es. Muy bien, vamos a la siguiente, que tiene que ver rápidamente con la participación de las FARC en política sin tener que pagar cárcel. Tenemos el gráfico que ustedes ven aquí a mi mano izquierda, que es el consolidado de todos los encuestados. Sí. En desacuerdo de que hagan política sin pagar cárcel, 74.8 frente a 21.4 que están de acuerdo. Pero si lo desagregamos, doctor Martín Orozco de Inbamer, los que dicen que votarán sí están muy divididos. Sí, esta es la pregunta que más discusión ha generado y por eso pues es importante diferenciarla entre los que van a votar sí y los que van a votar no. Los que votan sí están casi divididos, como usted bien dice, Juan Roberto, y los que votan no, casi en su mayoría, casi el 100% están en desacuerdo con esta afirmación. Es decir, con que hagan política sin pagar cárcel. Sí, casi que ahí radica la intención hacia el sí o hacia el no.
dado este 99% en desacuerdo de los que votarán no, y están en desacuerdo con esta misma frase. El otro tema tiene que ver con la pregunta de lo que pasaría si gana mayoritariamente el no. A la pregunta, ¿el gobierno y las FARC volverán a la mesa para renegociar los acuerdos? Dice el 52.2 que se volverían a sentar, que creen que se tienen que volver a sentar. El 38.2 dice que vamos a volver a un conflicto armado con las FARC. Esto también implica un poco también el argumento de Uribe y los que están a favor del no. Así es, básicamente la opinión pública en su mayoría no cree posible que volvamos al conflicto y ven más factible que ante el no ganando en las urnas se pueda volver a la mesa para renegociar algunos puntos. 67.6 dice que sí apoya el acuerdo con las FARC, 32.4 dice que no en la encuesta Inbamer. Doctor Martín, más adelante vamos a volver porque vamos a hablar de la aprobación y desaprobación del presidente Santos y de los 3 expresidentes que están en la contienda del plebiscito. Hablamos del expresidente Uribe, Pastrana y Gaviria. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la noche, 26 minutos. Seguimos con los datos de la gran encuesta del plebiscito, contratada por Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, con la firma Inbamer. Nos acompaña su gerente Martín Orozco. Veíamos en el anterior, doctor Orozco, el tema de la pregunta del plebiscito, el tema de la favorabilidad en cuanto a lo que tiene que ver con la cárcel, si la gente está de acuerdo en que hagan política los guerrilleros de las FARC, así no paguen cárcel. Hablamos ahora de la favorabilidad o aprobación del presidente Santos. En esta fotografía dice que su gestión la aprueba el 35% de los consultados y la desaprueba el 59.5%. Comparado con la fotografía y la encuesta de agosto, que hacía la misma pregunta, doctor Martín, pues baja la desaprobación y sube la aprobación. Así es, sube 4 puntos nada más, quiere decir que 1 de cada 3 colombianos está de acuerdo con la labor del presidente, el resto no, y llama la atención que el aumento sea tan poco, pues sabiendo que el plebiscito ya vimos que tiene un alto apoyo. Es decir, ¿usted esperaba más aumento en la aprobación del presidente? Esperaría uno que con todas las noticias que se han dado recientemente la aprobación hubiera subido un poco más. Bueno, veamos rápidamente lo que pasa con los expresidentes que están involucrados en el tema del plebiscito. Tiene una imagen favorable o desfavorable de Álvaro Uribe Vélez en septiembre, 57.6 favorable, 35.9 desfavorable. En agosto era 33.2 desfavorable, 60 favorable. Aquí el cambio es mínimo. Sí, mínimo. Veamos ahora otros expresidentes. Andrés Pastrana, otro opositor de los acuerdos. 50.6 desfavorable, 31.4 favorable. Tampoco cambia mucho. No cambia. Y lo mismo pasa con el expresidente Gaviria, que es el principal promotor del sí en el plebiscito. Este sí cambia un poco, 33.5 la imagen desfavorable y sube a 35.7 muy poco la favorable. Baja un poco la leyendo estos 3 expresidentes, ¿qué se puede decir? Simplemente lo que se concluye ahí es que independientemente de si el expresidente que estamos evaluando está a favor o en contra de los acuerdos, su imagen ya tiene un punto muy definido y oscilan estos porcentajes de favorabilidad y desfavorabilidad que estamos viendo. Bueno, muy bien, rápidamente vemos la ficha técnica, un tema que ha desatado mucha polémica. ¿La pregunta se hizo con este tarjetón? Sí, se hizo con el tarjetón exacto, el tarjetón que van a tener las personas el día de las votaciones y con la pregunta textual que también van a leer en ese momento. ¿Cuántas personas? 1.200 encuestados. ¿En dónde? En todos los municipios de Colombia que se seleccionan aleatoriamente y quedaron seleccionados 57. Entre ciudades grandes y pequeñas. Hay de todos. Sí. ¿Hay alguna que tenga que ver con la guerra, sitios afectados por el conflicto? Pudo haber caído zonas con temas importantes de seguridad. Muy bien, eso en cuanto a la ficha técnica. Y recordamos la pregunta del millón. La pregunta, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz durable, estable y duradera, como dice la pregunta diseñada por el gobierno? Sí apoya 67.6%, no lo apoya el 32.4%. Mañana, doctor Martín, gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, los dejamos con la ficha técnica de la encuesta y mañana vamos a ver en nuestras otras ediciones de Noticias Caracol la favorabilidad y desfavorabilidad de los presidenciables.